Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a resolver ejercicios de movimiento uniforme y no uniforme del libro Physics del autor Benedict and Villars. Bueno, el primer problema tiene que ver con el movimiento uniforme, el cual dice así: en un parque hay un tobogán para los niños en forma de una pista cilíndrica. Debido a la fricción, los niños se deslizan a una velocidad uniforme. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda el viaje? Y la siguiente pregunta, ¿cuál es la pendiente de la pista? Bueno, como podemos observar, tenemos los datos que son la velocidad, que son 3 metros sobre segundo, la altura del tobogán, que son 6 metros, la rapidez, que son 2 metros, y lo que tenemos pendiente es el tiempo y la pendiente. Como pueden observar en la figura, se muestra el tobogán en la forma cilíndrica que tiene 6 metros. Y bueno, esta es la circunferencia. Su circunferencia es igual a 2pi por r. Tengamos en cuenta que el desplazamiento que va a tener el niño va a ser desde el punto más alto del tobogán y va a hacer un recorrido en forma de círculo hasta llegar al punto más bajo. Y bueno, para resolver los problemas primero tenemos que sacarlo de la distancia. Como vemos en esta gráfica, para hacerlo de forma lineal, tenemos que nuestra altura del tobogán es de 6 metros. Y nuestra distancia va a ser el recorrido que tiene como circunferencia. Entonces, para la circunferencia va a ser 2pi por r. Y nuestra distancia que vamos a sacar va a ser nuestra hipotenusa de este triángulo rectángulo que se tiene que formar al momento de resolverlo. Como sabemos, la circunferencia va a ser igual a la raíz de 2pi por r al cuadrado más h al cuadrado. Esto, eliminando cuadrados y la raíz, nos queda como 2pi por r más h. Y sustituyendo los datos que tenemos es 2pi por nuestro radio, que tenemos que es de 2 metros más 6 metros. Esto nos da igual a una distancia de 18.56 metros. Y bueno, todo esto nos sirvió para poder calcular nuestra distancia. Ahora sí podemos aplicar la fórmula del tiempo. Tiempo es igual a distancia sobre la velocidad. Entonces, una vez sustituyendo los datos, obtenemos que tiempo es igual a nuestra distancia que sacamos, que es 18.56 metros, sobre nuestro tiempo que nos da el problema, que son 3 metros sobre segundo. Esto nos da un total de 6.18 segundos, que es lo que tarda el niño en recorrer. Y bueno, para sacar la pendiente tenemos que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y esto lo mostraremos a continuación en una gráfica. Ahora graficaremos el siguiente problema y vamos a definir el eje de las x como el tiempo y el eje de las y como la distancia a recorrer. El primer punto de nuestra recta sería en el segundo cero, coma, y la distancia total que va a recorrer, que son 18.56. Esto es nuestro primer punto y se grafica. El segundo punto sería en el segundo 6.18 y con una distancia de 0, o sea, ya ha recorrido todo. Y podemos utilizar, como podemos ver, aquí tenemos la gráfica de los puntos. Ahora vamos a utilizar una herramienta que nos proporciona GeoGebra para construir una recta a partir de 2 puntos. Y aquí, en esta parte, ya nos da la ecuación de la forma y igual a mx más b, siendo m la pendiente de menos 3, x la variable de tiempo y 18.56 el valor máximo de la distancia. Y esto se obtuvo con la fórmula que mencionamos anteriormente de la pendiente. En el problema 2 tenemos que dos coches A y B entran en el peaje de la Turnpike, Massachusetts, en tiempo de media hora. El primer coche viaja a 50 millas por hora. Inciso A. ¿Qué velocidad debe mantener el segundo coche para superar a la primera en Albany a una distancia de 200 millas? Inciso B. Reformular este problema para cubrir el caso más general que los dos coches tienen velocidades VA y VV. Y el segundo coche B retrasa un delta tiempo en relación con el primero. ¿Cuál debe ser la velocidad B a superar A después de una distancia D? Inciso C. Ilustrar la solución gráficamente por trazado X versus T, tiempo para ambos vehículos. En el problema 2 tenemos que el coche A viaja a 50 millas sobre hora. Esa es su velocidad. El coche B no conocemos su velocidad. Tenemos que la distancia son 200 millas, por lo tanto utilizaremos las siguientes fórmulas. Bien, ahora, en el coche A
para calcular el tiempo, ponemos con las 200 millas sobre los 50 millas hora. Esto nos va a dar un tiempo de 4 horas. En el coche B tenemos que tomar en cuenta de que el coche A ya recorrió una distancia de 25 millas. Por lo tanto, en la fórmula quedaría así. Velocidad es igual a 225 millas sobre 4 horas, que nos da un total de 56.25 millas sobre hora. O también podría expresarse 200 millas sobre 3.5 horas igual a 57.14 millas sobre hora. Para el inciso B nos pide una distancia A igual a una distancia B. Por lo tanto tenemos la siguiente fórmula. Bien, ahora en el auto A tenemos velocidad A, distancia y tiempo. Mientras que en el auto B tenemos velocidad B, que es la que se va a calcular, tiempo menos delta tiempo. Ahora la velocidad A por tiempo es igual a velocidad B por tiempo menos delta tiempo. Sustituyendo nos queda velocidad B igual a velocidad A por tiempo sobre tiempo menos delta tiempo. Ahora, sustituyendo los valores, obtenemos el resultado que es igual a 57.14 millas sobre hora, que es el resultado anterior. Bueno, a continuación esto se va a explicar gráficamente. Ahora, como podemos observar aquí, ya tenemos ambas rectas graficadas. La primera recta, que es la de color verde, corresponde a la del primer coche, que tiene una pendiente de 50 por X, y como inició en 0, tiene su origen en 0, y esta es la recta que describe su comportamiento. Ahora, el coche B empezó con media hora de retraso, lo cual aquí lo empezamos en 0.5. De acuerdo a nuestro marco de referencia, empezó en 0.5 porque el primer coche ya había empezado en el instante 0. Ahora, esta es la ecuación que lo describe. Esto lo obtuvimos usando las fórmulas de la pendiente y de la recta entre dos puntos. Y tenemos esta gráfica en color rojo. Como podemos ver, aquí tenemos dos rectas horizontal y vertical respectivamente, en la que podemos constatar que aquí está en 4 horas en 200, que es la distancia que va a recorrer. Y la segunda recta, que es la roja, cruza en 4 horas y prácticamente 200. Y la recta verde cruza en 4 horas, también prácticamente 200. Esta es la representación gráfica de los coches. El ejercicio número 7 dice lo siguiente. Supongamos que una ardilla tiene 12 centímetros de largo y un águila tiene un ángulo de visión de 1 minuto. Conociendo esto, calculamos A. ¿Cuál es la altura máxima sobre el suelo en el que el águila todavía puede ver a la ardilla? B. Supongamos que al ver a la ardilla, el águila cae como una piedra para atacarla. ¿Cuánto tiempo ha tenido la ardilla para retirarse con seguridad para evitar ser comida por el águila? Para esto usamos la distancia o altura calculada en el inciso A. Y C. Supongamos que una ardilla puede ir a una velocidad de 2 metros sobre segundo. ¿Cuál es la distancia máxima segura que puede recorrer para evitar ser capturada por el águila? Bueno, conociendo esto, vamos a resolver el problema. Tenemos los datos. El primer dato es la longitud de la ardilla, que es 12 centímetros. Y tenemos el ángulo de visión de la ardilla, que es igual a 1 minuto. Convirtiendo esto a grados, nos queda 1 sobre 60. Y para ilustrarlo, este es el ojo del águila, y esta es la longitud de la ardilla. Como podemos ver, se forma un triángulo y replanteando esto, tenemos lo siguiente. Tenemos la longitud de la ardilla con 12 centímetros, la altura que vamos a calcular y el ángulo que es 1 sobre 60. Como podemos ver, tenemos un triángulo rectángulo y este ángulo se calcula con 180 menos los 90 grados menos el ángulo de visión del águila. ¿Por qué 180? Bueno, recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Bueno, ahora vamos a calcular cuál es la distancia del segmento AB. Para esto debemos recordar las leyes de senos y cosenos. Sabemos que este triángulo rectángulo puede ser descrito por la relación o la palabra SOHCAHTOA. Como sabemos, tenemos el cateto adyacente y vamos a calcular el cateto opuesto. Para esto tenemos que es la tangente, y la tangente de este ángulo, que es igual a 180 menos 90 menos 1 sobre 60, es igual al segmento AB, es decir, el
cateto opuesto sobre el cateto adyacente que mide 12 centímetros. Despejando y reemplazando en la fórmula, tenemos que tiene una altura de visión de 41.253 centímetros. Ahora, para calcular el inciso B, tenemos que convertir esta cantidad a metros por medio de una simple regla de 3. Teniendo ese valor, tenemos que dividirlo sobre la velocidad, y la velocidad, como nos dice que el águila va a caer como una piedra, la velocidad es 9.8 metros sobre segundo, que es la aceleración de la gravedad en la Tierra. Al realizar esta operación en una calculadora, obtenemos que tiene 70.15 segundos para alejarse con seguridad. Y el último inciso nos pide que debemos calcular cuál es la distancia máxima que se puede alejar de manera segura. Tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y la velocidad de la ardilla es igual a 2 metros sobre segundo, y el tiempo calculado en el inciso anterior, que es 70.15 segundos, y esto nos da una distancia de 140 metros. El siguiente ejercicio es el número 13 y tiene que ver con la paradoja del corredor o de Zenón de Aquiles. Este ejercicio dice que un corredor solo puede recorrer la mitad de la distancia que lo separa de la meta, la mitad en el punto en el que se encuentra. Entonces tenemos que cuando se encuentra en el instante 0, recorre un medio. Entonces aquí pensaremos que ya ha recorrido bastante, pero entonces después solo puede recorrer un cuarto de la distancia total, y en el instante siguiente puede recorrer solo un octavo, y así sucesivamente. Entonces la solución de esta paradoja ilustra que lo más importante es ser lo más cuantitativo posible para que nunca pueda llegar al final de la reanudación, ya que debe cubrir la mitad de la pista, un medio, luego debe cubrir la mitad de lo que queda, un cuarto, y luego la mitad de la parte que queda, y así hasta el infinito. La última frase contiene el punto esencial de la paradoja, ya que expresa implícitamente que debe pasar un tiempo infinito para pasar un número infinito de segmentos de línea. La esencia cuantitativa, la dificultad puede ser expresada y la paradoja puede resolverse muy fácilmente expresándose en esta forma. Y el problema nos dice en el inciso A: demostrar que el corredor nunca llega al final de la pista si se mueve como se describe en B y C. Y aquí tenemos A es cuando se describe con una velocidad constante, y aquí podemos ver que sí llegará al final de la pista. Aquí B, que está hecho con esta ecuación que lo describe, tenemos que aquí parezca, porque el trazado está hecho a mano y a lápiz, debido a esta ecuación nos podemos dar cuenta que jamás va a llegar a ese punto, jamás va a llegar al final de la recta. Ahora tenemos el inciso C, que como podemos ver aquí se forma una asíntota, ya que necesita una cantidad infinita de tiempo para recorrer la cantidad infinita de segmentos que se van a ir creando, ya que cada vez estos segmentos van a ser más cortos. Entonces, como aquí podemos demostrar, primero un medio, después un medio más un cuarto, después un medio más un octavo, después un medio más un 16avo, después un medio más un 32avo, y así infinitamente, por lo cual necesitaría un tiempo infinito. Ahora, como podemos ver en esta serie numérica, tenemos que el término que describe esto es 1 sobre n al cuadrado. Si n vale 1 es un medio, si n vale 2 es un cuarto, si n vale 3 es un octavo, un 16avo, y así sucesivamente en cuanto n crece. Y si esto tiende a infinito, tenemos que es igual a 1. Y ahora vamos a demostrar esto en función del tiempo que ha recorrido. Y para eso utilizaremos el programa GeoGebra que hemos venido utilizando. Como podemos ver en esta parte, tenemos la ecuación que describe perfectamente este problema. Ahora podemos observar que cuando ha pasado un segundo ha recorrido la mitad, y cuando ha pasado 2 segundos ha recorrido solo un cuarto. Cuando ha pasado 3 segundos ha recorrido un octavo, y así podemos ver esto de manera más detallada. Aunque parezca que va a llegar, jamás llega.
Bueno, el último problema es el número 15, el cual dice así: imagina una carrera entre dos corredores en una pista de longitud L. La primera se ejecuta con una velocidad constante VO y llega al final de la pista en un tiempo TO es igual a L sobre VO. El segundo comienza con una velocidad 0 al final de la pista. Ambos corredores llegan al final de la pista al mismo tiempo. ¿Qué tan rápido se mueve el segundo corredor en este punto? Bueno, el primer corredor sigue la ley del movimiento rectilíneo uniforme, la cual dice que su posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Su velocidad va a ser constante y su aceleración va a ser 0. El segundo corredor sigue la ley del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la cual dice que x es igual a su posición inicial más su velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Su velocidad final marca que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tiene una aceleración constante y la aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Bueno, antes de empezar a resolver el problema, a nuestro punto de vista vemos que el primer corredor ya iba encarrerado antes de llegar al punto inicial, mientras que el segundo corredor inició a correr en el punto inicial y tuvo que mantener una aceleración constante para poder alcanzar al primer corredor. Bueno, entonces sabemos que XA es igual a XB. Esto es porque ambos corredores van a llegar al final de la pista en el mismo tiempo. Tenemos entonces, recordemos las fórmulas anteriores, donde la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, y la posición en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración al cuadrado. Entonces, sustituimos. Tenemos que la posición inicial del primer corredor A va a ser 0, porque ambos inician en el mismo punto, y la velocidad inicial del primer corredor por el tiempo es igual a la velocidad inicial del corredor B, que A también va a ser 0 porque va a iniciar en el mismo punto. La velocidad inicial de B por el tiempo, que va a ser 0 porque tiene una velocidad de 0 al momento de iniciar, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, sustituyendo el valor, tenemos que la velocidad inicial del primer corredor es igual a VO y el tiempo es igual a longitud sobre VO, igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sabemos que esto algebraicamente se vuelve unidad y se puede no escribir. Entonces nos queda que la longitud es igual a un medio de la velocidad final sobre el tiempo, ya que esa es la fórmula de la aceleración, porque la velocidad inicial es igual a 0 por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo los valores de t, nos queda L igual a un medio por la velocidad final del corredor B sobre la velocidad del corredor A sobre la longitud por L sobre V, o que es la velocidad del primer corredor al cuadrado. Ahora tenemos que la longitud es igual a un medio de la velocidad final del corredor B por la velocidad sobre la longitud, por la longitud sobre la velocidad, todo esto al cuadrado. Recordemos que esto surgió de la multiplicación de las fracciones que teníamos anteriormente, y esto surgió ya que tenemos la propiedad de una fracción elevado a n. Entonces tenemos que la longitud es igual a un medio de la velocidad final por la longitud por la velocidad del corredor A. Al realizar esta multiplicación nos queda un medio de la velocidad final por L sobre VO. Este término va a pasar del otro lado multiplicando y nos queda 2 veces la velocidad del primer corredor por la longitud es igual a la velocidad del corredor B por la longitud. La longitud pasa del otro lado dividiendo y tenemos 2 veces la velocidad de B por la longitud sobre L. Este y este se vuelven unidad y nos queda 2 veces la velocidad del corredor A es igual a la velocidad del corredor B. Y el problema nos plantea que qué tan rápido se mueve el segundo corredor en este punto. Bueno, pues la rapidez está definida
del segundo corredor por 2 veces la velocidad del primero al momento de llegar al punto final. Y bueno, esos son todos los problemas de esta semana y esperamos que hayan entendido y les haya gustado.